Hola de nuevo, buenos días a todos. Espero que estéis todos acumulados escuchando este congreso. Bien, uno de los actos más importantes del Congreso Anual de la Sociedad Española de Neurocirugía es la presentación del ganador del Premio Sixto Obrador, que este año, gracias a la virtualidad, tiene la peculiaridad de que está presentado desde el despacho del profesor Sixto Obrador. Alguna cosa buena tenía que pasar. Bien, es para mí un placer dar paso a la presentación del trabajo ganador del Premio Sixto Obrador del año 2020, que no pudo ser presentado el pasado año por razones obvias y que ha sido llevado a cabo por el grupo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y será presentado por la doctora Ana María Castaño León, y que lleva por título el uso de la secuencia tensor de difusión como herramienta pronóstica en los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave y moderado. Este trabajo tiene una continuidad con la labor impresionante realizada por el grupo del Hospital 12 de Octubre sobre el estudio de los traumatismos craneoencefálicos y pone de manifiesto la utilidad de las pruebas de imagen para entender la importancia de mantener la conectividad cerebral y utilizar las secuencias de TI para predecir tanto la recuperabilidad como la posibilidad de secuelas en los pacientes que han sufrido traumatismo craneoencefálico. Quiero darles mi mayor felicitación y enhorabuena por el excelente trabajo y sin más damos paso ya a la doctora Ana María Castaño. Buenas tardes, esta comunicación es el resumen del estudio enviado y premiado por la convocatoria 2019 del Premio Sixto Obrador. No me gustaría comenzar esta presentación sin dar mi agradecimiento a la SENEC por haber sido premiada, porque seguro que todos los trabajos enviados merecían el mismo reconocimiento. Este es el esquema de presentación que voy a hacer a continuación. Primero, una breve introducción sobre la lesión axonal traumática. Esta justifica un porcentaje elevado de la morbimortalidad asociada al trauma craneal, sobre todo en los pacientes que no tienen lesiones hemorrágicas con efecto masa. Tradicionalmente se consideraba que era explicada por un mecanismo de aceleración y deceleración rotacional por el cual los axones se interrumpían. Esto es lo que actualmente llamamos lesión axonal traumática primaria, que es un inmediato, pero es más importante si cabe el proceso que se produce horas y días después, en los cuales están distintos mecanismos implicados, como vamos a ver a continuación. Estos son los elementos normales del axón, entre los que incluimos la membrana del axón, los microtúbulos y las proteínas estabilizadoras del microtúbulo, los filamentos, las organelas y mitocondrias que han experimentado el transporte a lo largo del axón y distintos canales de membrana. Pues bien, cuando se produce un estiramiento muy marcado de la longitud del axón, se produce una mecanoporación de la membrana y se produce la introducción de calcio del espacio extracelular al espacio intracelular y también a través del canal de calcio voltaje dependiente. Esto además ha condicionado una ruptura directa del microtúbulo y los neurofilamentos y se van a apelotonar y amontonar las organelas y las mitocondrias en estos elementos dañados. Por eso se corresponde con las imágenes típicas histopatológicas de los bulbos de retracción axonal. Sin embargo, cuando el estiramiento no es de tal intensidad, lo que se produce es una activación de los canales de sodio mecanosensibles por el cual se va a producir la entrada de sodio al espacio intracelular, lo cual va a ser compensado para su salida, pero a expensas de meter calcio al espacio intracelular, que también va a entrar por el canal de calcio voltaje dependiente y también el calcio contenido en algunas organelas. Se va a producir, por tanto, un exceso de calcio intracelular que va a condicionar una disfunción mitocondrial y la activación de caspasas que van a dañar los elementos del citoesqueleto. Y también van a producir un daño en la membrana con exposición de proteínas de membrana que habitualmente no están expuestas, lo cual va a generar una activación de procesos de neuroinflamación. Desde la descripción inicial de estudios de necropsia hasta la clasificación radiológica y la actualidad, la lesión axonal traumática se ha clasificado en 3 grados, según la afectación de la sustancia blanca subcortical, el cuerpo calloso o el tronco del encéfalo.
Estamos identificando lesiones asociadas a lo que creemos que se produce a nivel microscópico. Estas lesiones asociadas son zonas de edema y microhemorragia en zonas predispuestas a sufrir lesión por un mecanismo de aceleración-deceleración. Por tanto, las secuencias más habitualmente empleadas son la secuencia FLAIR para lesiones no hemorrágicas y la susceptibilidad magnética para lesiones traumáticas hemorrágicas. Existe bastante bibliografía sobre que ha indicado que la localización, el volumen, número y bilateralidad de estas lesiones está asociada con el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, esto no deja de tener sus limitaciones, puesto que estamos diagnosticando las lesiones cuando ya son macroscópicamente visibles y que la incorporación de esta información a algunos modelos pronósticos clásicos no ha mejorado la capacidad predictiva de los mismos. Una nueva técnica de resonancia magnética, denominada tensor de difusión, se fundamenta en que las moléculas de agua tienen una difusión restringida en algunos tejidos organizados, como son la sustancia blanca cerebral. En este caso, las fuentes de anisotropía del sistema nervioso son principalmente el empaquetamiento denso de los axones y su impermeabilidad relativa al agua, mientras que el grado de mielinización actúa como un modulador. El tensor de difusión es capaz de identificar los vectores o tensores de la difusión de las moléculas del agua en distintas direcciones del espacio. Por tanto, cada tensor de difusión tiene un eje principal y dos ejes perpendiculares que definen la difusión del agua en el espacio. A través del DTI podemos calcular distintas variables, entre las cuales las más habituales son la anisotropia fraccionada o FA. La FA puede tomar un valor de 0 a 1, siendo 0 una difusión libre, no organizada ni restringida, y el valor 1 una difusión de agua que se produce únicamente en una única dirección del espacio. Su valor se ha asociado con el número y densidad del empaquetamiento de los axones. La difusión axial es aquella que se produce de forma paralela al eje principal del tensor de difusión y su valor se ha relacionado con el daño del axón. Mientras que la difusión radial es la difusión que se produce en perpendicular al eje principal del tensor de difusión y su valor se ha correlacionado con la alteración de la mielina. Por tanto, en una situación normal, con una integridad de la mielina del axón, tendremos valores de FA aproximados a 1 y también el valor de la difusión axial, mientras que el valor de la difusión radial debe ser próximo a 0. Cuando tenemos una lesión del axón, vamos a tener una disminución del valor de FA y vendrá explicado por una disminución del valor de la difusión axial. Mientras que cuando se produce una lesión de la mielina, también va a disminuir el valor de FA, pero en este caso vendrá explicado por un incremento del valor de la difusión radial. Nuestros objetivos, por tanto, son demostrar que la secuencia DTI realizada en la fase subaguda temprana tras el TCE es una herramienta útil para caracterizar la afectación de la integridad de la sustancia blanca de los pacientes con trauma craneal grave y moderado, explorar la relación entre la información aportada por la RM convencional y el DTI, determinar si la lesión axonal traumática específicamente en el cuerpo calloso experimenta cambios dinámicos durante la evolución de los pacientes y estudiar la relación entre las características del DTI y la evolución neurológica de los pacientes a largo plazo. Para ello empleamos los siguientes materiales y métodos. Desde hace muchos años se registran de forma consecutiva los pacientes atendidos con trauma craneal en nuestro centro, el Hospital 12 de Octubre, pero seleccionamos los pacientes con trauma craneal moderado y grave y mayores de 15 años que fueron atendidos en el 2008 y hasta el 2017, porque en este momento es cuando se introdujo el tensor de difusión en nuestros protocolos de resonancia magnética. Por tanto, de 742 pacientes atendidos en este año con trauma craneal grave y moderado, seleccionamos 217 pacientes que tenían DTI y de estos, además, 118 pacientes tenían DTI que se repitieron a los 6 y a los 12 meses. También contamos con 18 controles sanos ajustados por edad y sexo.
Se recogieron distintas variables demográficas, clínicas, radiológicas y nuestra variable de resultado es la situación clínica del paciente medida por la escala de Gose a los 6 y a los 12 meses tras el trauma craneal. Para análisis de DTI empleamos un software gratuito y nuestras áreas de interés fueron 28 haces de sustancia blanca, incluyendo el cuerpo calloso, la cápsula interna, los forces, el fascículo fronto-occipital inferior, el longitudinal inferior, longitudinal superior, el cíngulo, la corona radiada y los pedúnculos cerebrales. Empleamos los métodos estadísticos adecuados, teniendo en cuenta que las variables se ajustaron o no a la distribución normal, señalando que hicimos un análisis de regresión original y un gráfico probabilístico, como veremos más adelante. Estos son los resultados de nuestro trabajo. En cuanto a la relación entre la FA y la gravedad del TCE, aquí aparecen unos diagramas de cajas en los cuales el color verde representa los controles sanos, en naranja los pacientes con trauma craneal moderado y en rojo los pacientes con trauma craneal grave. Vemos como los valores de FA para todos los haces de sustancia blanca son significativamente inferiores en los pacientes con trauma craneal con respecto a los controles. Y además, para los haces de sustancia blanca indicados con flecha roja, esta diferencia también alcanzó la significación estadística al comparar el trauma craneal moderado con el grave. Estas mismas tendencias se comprobaron para estos otros haces de sustancia blanca estudiados con la salvedad de la corona radiada superior. En este caso, hemos comparado el valor de FA en el cuerpo calloso en los pacientes que habían sido categorizados por presentar o no lesión macroscópicamente visible en la resonancia magnética convencional en el cuerpo calloso y vemos cómo, en contra de lo que cabría esperar, pues el valor de FA fue superior en los pacientes que en principio tenían lesiones macroscópicas en el cuerpo calloso, existiendo discrepancia entre la información ofrecida por cada técnica de imagen. En esta figura se representa la relación entre los valores de FA y la situación clínica medida por la escala de Gose en distintos momentos temporales. Los haces marcados con distintos colores son los haces que presentaron una asociación significativa entre el valor de FA y la escala de Gose. Y comprobamos cómo en los tres momentos temporales de evaluación el haz de sustancia blanca con mayor asociación con la situación clínica del paciente es la rodilla del cuerpo calloso. Estos son los distintos valores del área debajo de la curva para predecir la evolución desfavorable de los pacientes en distintos momentos temporales y vemos cómo de todos estos haces el que mayor valor de área debajo de la curva tiene es la rodilla del cuerpo calloso. Este es el gráfico del análisis gráfico probabilístico que sirve para comprobar cómo, aunque el valor de FA tenía relación con la escala de Glasgow inicial, la edad y podríamos pensar que también el momento en que se adquirió la secuencia de DTI, pues aquí vemos que esas variables no se relacionan con las variables de FA de ninguno de los haces de sustancia blanca, por tanto son independientes y además comprobamos cierta organización anatómica de los valores de FA. En esta otra parte de nuestro trabajo hemos analizado cómo se modifica el valor de FA a lo largo del tiempo en el cuerpo calloso. Vemos cómo, aunque los valores de FA, sobre todo de la rodilla y del esplenio del cuerpo calloso, experimentan cierto grado de recuperación, a los 12 meses estos valores continúan siendo significativamente inferiores con respecto al grupo control. En esta figura se representa la modificación de los parámetros del DTI a lo largo del tiempo. Los valores cálidos indican un incremento del valor y los colores fríos indican un descenso del valor. Vemos como el valor de FA, tanto en la rodilla como en el esplenio del cuerpo calloso, se modifica desde el inicio, mientras que el cuerpo del cuerpo calloso necesita compararse con la resonancia realizada a los 12 meses para ver cambios significativos. El cambio en la FA en el momento inicial viene explicado por un incremento de la difusión axial,
mientras que el cambio experimentado a los 12 meses viene explicado por una reducción del valor de difusión radial. Por tanto, podemos interpretar que la recuperación del axón es más precoz que la recuperación de la mielina. Y esto tiene también repercusión con la situación clínica de los pacientes. Vemos como los pacientes que están en peores condiciones a los 6 meses son los pacientes que no han tenido una recuperación del valor de FA, porque en este caso la difusión radial continuó incrementándose, mientras que los pacientes con mejor situación clínica presentaron una recuperación del valor de FA porque se produjo una reducción en el valor de la difusión radial. La inclusión de los valores del DTI en un modelo de regresión ordinal mejoraron el rendimiento del modelo con un valor de R cuadrado de Nagelkerke bastante elevado. Por tanto, las conclusiones de este trabajo han sido que la secuencia DTI realizada en la fase subaguda temprana tras el TC es una herramienta útil para caracterizar la afectación de la integridad de la sustancia blanca de los pacientes con trauma grave y moderado, y hemos detectado un descenso significativo del valor de FA en prácticamente todos los ACs de sustancia blanca estudiados en comparación con los valores obtenidos en los sanos. Se ha comprobado las limitaciones de la información ofrecida por la ARM convencional para caracterizar la lesión axonal traumática. El análisis longitudinal de los datos del DTI del cuerpo calloso ha demostrado que existen cambios dinámicos en la integridad del cuerpo calloso, y las características estáticas del DTI, las modificaciones temporales de estos parámetros, han demostrado su utilidad para diferenciar a los pacientes en función de su evolución a largo plazo. Muchas gracias por vuestra atención y de nuevo muchas gracias por el premio. Muchas gracias a vosotros por el extraordinario trabajo realizado. Yo solo te voy a hacer una pregunta, y es si habéis realizado posteriormente algún mapa de conectividad cerebral comparándolo con pacientes sanos o simplemente os habéis quedado aquí todavía. No hemos hecho mapas de conectividad. La investigación sigue y ahora mismo está enfocada a la correlación de las pruebas de imagen con biomarcadores de lesión axonal en sangre periférica. Perfecto, eso es también muy, muy interesante. ¿Estáis en relación con, abuso un poco de vosotros, con algún equipo, con algún grupo deportivo, ahora que también está muy de moda, todas estas posibilidades lejanas en el pronóstico de jugadores de élite? Pues no hemos explorado esa vía, pero sería muy interesante. Lo que pasa es que también tienen que estar dispuestos a saber que a veces la información es que hay un daño cerebral añadido con los impactos craneales leves. Y a veces eso no gusta mucho recibir esa información. Efectivamente. Pues enhorabuena de nuevo, muchísimas gracias y seguid así, por favor. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a dar paso ahora a la siguiente sesión. Estaremos 1 o 2 minutos hasta las 12 en punto desconectados y a las 12 en punto empezará la siguiente sesión plenaria. Muchísimas gracias de nuevo, Ana, y espero verte en Asturias y poder felicitarte de nuevo. Gracias. Hasta luego.